Hola, muy buenos días. Ustedes pueden sentaros. Hoy es un buen día que el Señor ha hecho y tenemos que gozarnos en ello. Aleluya. Todos los días son días que el Señor ha hecho. Aleluya, amén. Nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios fiel. Así que le honramos, le alabamos por quién es Él. No es por lo que nos da, no, por quién es. Aleluya. Hoy quiero compartir una reflexión muy importante. Y muchas veces las nuevas criaturas piensan que al venir a la iglesia es suficiente para conocer a Jesús. O pensamos conocer los versículos bíblicos también es suficiente. Otras personas piensan que escuchar predicaciones, cantar alabanzas o incluso servir en algún ministerio es suficiente para conocer a Cristo o es una indicación que ya somos maduros en Cristo. Aleluya. Pero la realidad es que estar cerca de Cristo no es necesariamente lo mismo que ser transformados por Cristo. Y uno de los mejores ejemplos es la Biblia. Y vamos a ver la vida de nuestro apóstol Pedro. ¿Sabes? Pedro caminó con Jesús durante 3 años. Es que él no escuchó de Jesús como nosotros estamos escuchando de Jesús. Él tuvo un encuentro personal. Es un uno a uno con Cristo. Vi los milagros que Cristo hizo. Vi cómo Cristo levantó a los muertos. Vi cómo Cristo hizo los que están ciegos ver. Él vi todo. Vi cuando Cristo andó sobre el agua. Él mismo andó sobre el agua. Viajó con Cristo. Escuchó sus enseñanzas directamente. Vi milagros extraordinarios. Vi a los ciegos recuperar la vista. Vio a los paralíticos andar, levantarse y andar. Vio a los que están endemoniados ser liberados. Aleluya. Vio como Jesús calmó una tormenta con una sola palabra. Vi como Jesús alimentó miles de personas con solamente 5 barras de pan y 2 peces. Pedro estuvo muy cerca de Jesús. Además, él tuvo la revelación de quién fue Jesús. Porque cuando Jesús preguntó, ¿a qué dije la gente que soy yo? Él fue el primero en reconocer, en tener la revelación que Cristo era la Mesías. Él tuvo la revelación. Estuve muy cerca de Cristo. No escuchó Cristo como nosotros. No leyó Cristo en la Biblia. No. Tuvo un encuentro. Tocó a Jesús. Le tocó. Habló con él. La abrazó. Es que tuvo un encuentro con Jesús. Sin embargo, todavía no había sido completamente transformado, porque la proximidad no siempre produce transformación. Por eso mucha gente piensa que al venir a la iglesia o a ir a la iglesia todos los domingos ya es suficiente para conocer a Cristo. Otros piensan que estando en la iglesia durante 20 años le otorga la potestad o le otorga la madurez espiritual para conocer a Cristo. Incluso anda en la iglesia intimidando a los demás cristianos, como si ellos ya llegó a su fin, como ya ellos ya maduraron, ellos ya conozco a Jesús lo suficientemente para empezar a juzgar a los demás. Y que estas historias nos hacen ver, esta historia de Pedro nos hacen ver que estando sentada en un garaje todos los días y no te convierte en un automóvil. Uno puede entrar en la iglesia cada domingo y aún así no experimentar una transformación genuina. Porque la transformación ocurre cuando metemos nuestro espíritu para el liderazgo del Espíritu Santo de Dios. La transformación ocurre cuando permitimos a que Dios trabaje profundamente en nuestro interior. La transformación ocurre internamente, no exteriormente.
Aleluya. Por eso hay que mirar el fruto del Espíritu Santo en cada creyente. Este es un medio para saber quién cristiano o quién de una nueva criatura está maduro en Cristo, ha sido transformado. Por eso hay fruto del Espíritu Santo, hay fruto de transformación. Vamos a observar la vida de Pedro. La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro tuvo miedo. El mismo Pedro que había visto tantos milagros, el mismo Pedro que había declarado que nunca va a negar a Cristo, el mismo Pedro que prometió permanecer fiel en Cristo. Cuando la presión llegó, negó conocer a Cristo 3 veces. Y este es lo que pasa con muchos cristianos. Cuando hay presión, cuando hay obstáculos, cuando hay tribulaciones, empezamos a conformarnos a los estándares del mundo. Ya negamos a los estándares del reino de Dios. Es lo que pasa con muchos cristianos. Por eso te digo que no es suficiente venir a la iglesia. No es suficiente conocer, recitar los versículos bíblicos. No es suficiente. Todas estas cosas son muy importantes. Son los ingredientes que te ayudan a una transformación genuina, pero no son los principales, porque la gente como Pedro, que andó con Cristo, vi milagros tras milagros de Cristo, escuchó las enseñanzas de Cristo, pero aún tuvo miedo. Tuve miedo la noche que Jesús fue arrestado. Tuve miedo. El mismo Pedro que prometió permanecer fiel, ya no era fiel. Y esta la podemos ver en el libro de Lucas. Nos relata que Pedro negó al Señor 3 veces por miedo. Y que nos enseña como iglesia, que nos enseña hoy en día como nuevas criaturas, nos enseña que ver milagros no necesariamente cambia el corazón de la gente. Asistir a la iglesia, a reuniones espirituales, no necesariamente transforma el carácter de una persona. También nos enseña que la información espiritual no es lo mismo como la transformación espiritual. Son 2 cosas diferentes. Voy a repetir. La información espiritual no es lo mismo como transformación espiritual. Pedro conoció a Jesús, pero todavía necesitaba ser transformado. Aleluya. Necesitaba ser transformado por el poder de Dios. Y aquí encontramos algo extraordinario. Antes de ascender al cielo, Cristo les dije, y la podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y vosotros serán testigos míos hasta los fines del mundo. Aleluya. Jesús sabía que ellos necesitaban un poder extraordinario. Él sabía que sí, que los discípulos habían visto muchos milagros. Él sabía que ellos habían escuchado sus enseñanzas, sabían que ellos habían caminado con él, pero también sabían que todavía necesitaba algo más, algún poder, algo más superior a sus fuerzas, algo más superior a su autosuficiencia. Ellos necesitaban un poder sobrenatural para poder hacer el trabajo que Él le encomendé a ellos hacer. Él no les mandó al mundo así. Necesitaba el poder transformador del Espíritu Santo. Sabía que necesitaba el poder transformador del Espíritu Santo. Por eso Jesús no le dije, vayan inmediatamente para cambiar el mundo. No, le dije, espera. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se avanza
sentando en la iglesia. El reino de Dios no se avanza solamente para saber recitar versículos. El reino de Dios no se avanza solamente por conocimiento, se avanza con poder. Y luego llegamos a Hechos capítulo 2, el día de Pentecoste. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y algo cambió radicalmente en Pedro y sus compañeros. El hombre que antes tenía miedo, de confesar a Cristo, empezó a hablar con mucha convicción, con mucha confianza. Hasta la gente que le veía pensaba que ellos habían sido borrachos. El hombre que antes escondía ahora se levantó públicamente. El hombre que antes negó a Jesús ahora se proclamó a Jesús. El hombre que antes tenía miedo ahora proclamaba a Jesús. Predicó con valencia y como resultados miles de personas fueron alcanzadas por Cristo. Y la pregunta es, ¿qué había cambiado de un pescador, un hombre ordinario que se cambió extraordinariamente? ¿Qué había cambiado? No era un nuevo Pedro, era el mismo Pedro que Jesús le encontró en la orilla del mar de Galileo. Pero ahora lo que cambió en él era que un poder sobrenatural descendió sobre él, el Espíritu Santo de Dios. Así que si tú estás aquí, este mismo Espíritu, este mismo poder que cambió Pedro, mora en ti. Este mismo Espíritu de Dios está en ti, mora en ti y puede hacer cambio, puede transformar tu vida a ser extraordinaria, puede coger a un siempre limpiadora para llevarlo a ser un apóstol. Así que si tú estás aquí pensando que mi vida es mínima, mi vida no puede ser impacto, yo no puedo ser impacto en mi vecindario, yo no puedo tener un impacto en mi familia, te estoy aquí diciéndote a través de la inspiración del Espíritu Santo que sí tú puedes ser una persona de impacto como Pedro, porque el mismo Espíritu de Dios mora en ti. El mismo Cristo es el Cristo de ayer, hoy y mañana y eterna. Es el mismo Cristo. Aleluya. Ahora ellos fueron empoderados por Dios. Una persona cuando tiene un encuentro con el Espíritu Santo, nunca será igual. Y aquí la lección es para nosotros hoy. No se trata solamente de ir a la iglesia, no se trata solamente para recitar versículos, no se trata solamente para conocer o asistir a reuniones cristianas, no se trata solamente a asistir a conferencias. Todas estas cosas son importantes, sí, pero ninguno de ellos puede sustituir una reacción íntima o una relación íntima con Cristo y una vida rendido al Espíritu Santo, al liderazgo del Espíritu Santo, porque sin la transformación no hay impacto, sin la transformación no hay impacto visible. De hecho, Pedro estaba con Cristo, vi todos los milagros, pero no hubo un impacto hasta que el Espíritu Santo de Dios, este poder sobrenatural, este poder de dunamis, se descendió sobre él y es cuando él empezó a tener un impacto. Y sin el Espíritu Santo no hay una verdadera transformación en nuestra vida. Nadie puede ser transformada sin el poder del Espíritu en ello. Nadie puede ser transformada si no se somete al liderazgo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo transforma a quienes obedecen a él, a quienes les invita en su vida. Es un espíritu muy humilde. Él no es un espíritu que forza su camino en la gente. No. Es un espíritu que es muy humilde. Tú tienes que otorgarle, tú tienes que darle este mando para que Él dirige tu vida. Aleluya. Muchas personas quieren un pacto. Muchas personas quieren un pacto en sus vidas, en sus familiares, en su vecindario. Quieren un pacto de la comunidad. Quieren impactar su generación. Pero el impacto
comienza con una transformación. Y la transformación empieza cuando permitimos a que Cristo gobierna nuestras vidas. Y cuando permitimos o cuando nos rendimos diariamente al Espíritu Santo de Dios. La pregunta no es solamente, ¿voy a la iglesia? La pregunta es, ¿está Cristo transformando tu vida? ¿Está Cristo transformando tu corazón? Cuando la gente tiene un encuentro contigo, ¿qué ve? ¿Una persona religiosa o un cristiano? Porque un cristiano no es igual a una persona religiosa. Un cristiano es la que vive la vida de Cristo, que Cristo ya vive en él y él despliega o se ve el Cristo en ello. La pregunta no es cuántos versículos conoce yo. La pregunta es, ¿está el Espíritu Santo produciendo cambios reales en mi vida? Esta es la pregunta. Porque cuando una persona verdaderamente está transformada por Dios, el impacto es inevitable, el impacto es visible. La transformación produce influencia, la influencia produce un impacto, aleluya. El impacto glorifica a Dios porque es de Dios, da placer a Dios a ver que está glorificado en tu vida, aleluya. Que nuestra oración hoy sea que, Señor, permíteme, así que ponte de pies, alza tus manos y ora conmigo. Señor, no permites que solamente esté cerca de ti. Yo no quiero solamente estar cerca de ti como Pedro hizo antes, Señor, sino quiero ser impactada por tu Espíritu Santo, Dios. Quiero ser transformada por el Espíritu Santo para que mi vida produzca fruto, un verdadero impacto para el reino de Dios. Aleluya. Que Dios os bendiga.